Tarea número 3. Van a ser 2 páginas con problemas. Igual, mismas fórmulas que en la clase 3. Hay que ir integrando cada uno de los términos que contiene la función y nada más. Paso al primer ejemplo. Tengo f minúscula, paso a f mayúscula. Esta fórmula, esta función ya está lista para integrarse. F es igual a x. Al 2 le sumo 1 en la parte de arriba, me va a quedar 3. Y ese mismo 3 que pongo en la parte de arriba, lo puedo colocar en la parte de abajo. Sobre 3. Menos x, tiene aquí la x potencia 1, más 1 en la parte de arriba, me va a quedar potencia 2. Y el mismo número que pongo arriba, lo pongo en la parte de abajo, más 4. La integral de un número, nada más se le pone un x al lado, y al final se le pone una letra c. ¿Alguna duda con ese problema? Pasamos al segundo problema. Igual ya está listo para integrarse. Tenemos f minúscula, pasamos a f mayúscula, es igual a 3x potencia 2, le sumo 1, me va a quedar potencia 3 al momento de integrar sobre 3 más 2x tiene potencia 1, le sumo 1 en la parte de arriba, me va a quedar potencia 2 entre 2 menos 1 y nada más le ponemos un x al lado. Ya sabemos que el 1 al lado de la x no se escribe, entonces lo podemos borrar y simplemente quedarnos con la x. Revisamos ya lo que se pueda simplificar. Se puede simplificar esta parte de aquí y esta parte de aquí. El resultado ya en su mínima expresión sería f igual a x a la potencia 3 más x a la potencia 2 menos x más una letra c al final. ¿Alguna duda? Pasamos al siguiente problema. F igual a 10x a la potencia 3 más 4x más 1. Igual, esto ya está listo para integrarse. Pasamos a f mayúscula igual a 10x. Al 3 en la parte de arriba le sumo 1. Me va a quedar potencia 4. El mismo número que pongo en la parte de arriba lo pongo en la parte de abajo. Más 4x potencia 1 más 1 me va a quedar potencia 2 entre 2 más una x. Ya sé que el 1 no se escribe al lado de la x, lo puedo quitar, me quedo nada más con la x. Reviso si hay lo que se puede simplificar. 10 y 4, fíjense, al 10 le puedo sacar mitad, al 4 le puedo sacar mitad. 4 entre 2, ese sí lo puedo simplificar. Puedo hacer la división. Mitad de 10 es 5x a la cuarta potencia entre 2. Mitad de 4 sería 2. Más 4 entre 2 sería 2. X a la potencia 2 más x al final. Y por último una letra c. ¿Alguna duda con ese ejemplo? Pasamos al siguiente problema. Tenemos menos 6x cuadrada, menos 2x, menos 7 sobre x. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Bueno, aquí hay una variable en la parte de abajo, tiene potencia 1, hay que desplazarla a la parte de arriba y cambiarle el signo al contrario. Entonces, aquí antes de comenzar, hay que escribir la función acomodada, ¿no? De tal manera que sea fácil de resolver. F es igual a menos 6x cuadrada menos 2x menos 7x menos 1 a la potencia menos 1. Esto ya está listo para integrarse. Pasamos a f mayúscula. F es igual a menos 6x. Aquí a la potencia 2 le sumo 1, me va a quedar potencia 3 entre 3 menos 2x potencia 1 más 1 me va a quedar 2. El mismo número que pongo arriba lo pongo en la parte de abajo entre 2 menos 7. Aquí tenemos el caso especial que les había mencionado en el formulario. X a la menos 1, su integral es logaritmo natural de x. Revisamos si hay algo que se pueda simplificar. 6 entre 3
y 2 entre 2 se puede cancelar. Ponemos el resultado final. 6 entre 3 sería 2. Dejamos el signo de menos al principio. X, tercera potencia. Signo de menos, los dos se cancelaron. X, potencia 2, menos 7 logaritmo natural de X. Y al final colocamos una letra C. ¿Alguna duda con este problema? Pasamos a la siguiente página. Primer problema, f igual a x cuarta sobre 6 menos 12x2 más x entre 2. En esta función no hay nada que acomodar. Podemos integrar directamente. Quedaría f mayúscula es igual a x, cuarta potencia, le sumo 1, me va a quedar quinta potencia. En la parte de abajo había un 6. Y el 5, que está en la potencia, también lo que tengo que poner abajo, pero multiplicando. Menos 12x. La potencia 2 le sumo 1, me va a quedar potencia 3. El mismo número que pongo arriba lo pongo en la parte de abajo. Potencia 3 más x. Potencia 1 más 1 va a quedar 2. En la parte de abajo ya había un 2. Y el 2 de la potencia lo paso multiplicando. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Ver qué partes se pueden desarrollar. Se puede hacer la multiplicación de 6 por 5, la multiplicación de 2 por 2 en la parte de abajo, y aquí la división de 12 entre 3. Entonces, el resultado definitivo sería f igual a x a la quinta potencia sobre 30 menos 12 entre 3, sería 4, x a la tercera potencia más x a la segunda potencia entre el 2 por 2, 4, más una letra C al final. Pasamos al siguiente problema. Tenemos x a la 9, x a la 2. Estas dos variables las tenemos que pasar a la parte de arriba con signo contrario. Entonces primero acomodamos antes de comenzar la integral. F es igual a 24x a la potencia menos 9. Cambiamos el signo. Menos 5x. Pasamos el 2 para la parte de arriba, cambia el signo del exponente. Más 18x3. Ese se queda igual. Ya tenemos acomodada la función, ahora sí podemos integrar. Pasamos a f es igual a 24x menos 9 más 1 va a quedar menos 8 sobre menos 8. Siguiente, menos 5x menos 2 más 1 va a quedar menos 1 sobre menos 1 también. Más 18x potencia 3 más 1 va a quedar potencia 4. Y el mismo número que ponemos arriba también lo colocamos en la parte de abajo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Revisar si hay algo que se pueda simplificar. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? 24 entre 8 son 3. ¿Qué es lo que haríamos en el siguiente paso? Pues nada más el signo de menos lo colocaríamos en la parte de arriba junto al 3 que nos va a dar esa división. Aquí tenemos doble menos. El menos y el menos se convierten en más. ¿Ok? Ley de los signos iguales, positivo. El 1 en la parte de abajo no se escribe, entonces lo podemos omitir. Y aquí en la última parte, al 18 le podemos sacar mitad y al 4 le podemos sacar mitad. Entonces, el resultado definitivo sería f es igual a menos, el menos que estaba abajo, lo pasé para la parte de arriba, 24 entre 8, serían 3x a la menos 8 más 5x a la menos 1 más 9
mitad de 8 es 9, mitad de 4 en la parte de abajo sería 2x a la cuarta potencia y al final colocamos una letra C. ¿Alguna duda con este ejemplo? Ok, miren, ya sabía que iban a preguntar eso, lo preguntaron en los dos grupos pasados, sabía que alguien tenía esa duda. ¿Qué es lo que pasa aquí? Preguntan que por qué el resultado no dio logaritmo natural de x en esta parte. Observen, esta es la función normal, ¿no? Aquí ya la acomodamos, pasamos a color azul marino. Nos quedó menos 5x a la menos 2. La integral de menos 2 le sumas 1 y te queda menos 1 arriba y menos 1 en la parte de abajo. Esa sería la integral. Si aquí desde antes hubiera un menos 1, entonces su integral se hubiera sido logaritmo natural de x. Ajá. No es lo mismo integrar menos 2 y que el resultado te dé menos 1 que integrar menos 1 y que el resultado te dé logaritmo natural de x. ¿Ya se resolvió ahí la duda? Siguiente problema. F igual a raíz cuadrada de x a la 3 menos 2, raíz cúbica de x a la 2 más 5, raíz cuadrada de x menos 3. Ya sabemos qué es lo que hay que hacer ahí. Cambiar las raíces a fracción. ¿Qué es lo que va a pasar con la primera raíz? Es raíz cuadrada. Ya sabemos que aquí hay un 2 que nos escribe. En esta parte hay un 2. Entonces, este 2 pasaría a la parte de abajo del exponente. Quedaría el primer término 3 medios. En el segundo término tenemos raíz cúbica. La raíz cúbica tiene un 3, ese 3 pasa a la parte de abajo del exponente, quedaría 2 tercios. El último término, 5, tiene aquí raíz cuadrada, ya sabemos que en la raíz cuadrada hay un 2 que nos escribe. Y entonces, si quitamos la raíz cuadrada, ya saben que es exponente a la 1 medio. ¿Ok? Reescribimos esta ecuación, reescribimos esta función antes de empezar. F es igual a x a la 3 medios menos 2x a la 2 tercios más 5x a la 1 medio menos 3. Ya acomodamos todo ahí, entonces podemos comenzar a integrar. Pasamos f mayúscula es igual a x. Tenemos potencia 3 medios más 2 medios, serían 5 medios entre 5 medios menos 2x. 2 tercios más 3 tercios, porque estamos trabajando con tercios. 2 más 3 son 5 tercios. 5 tercios entre 5 y el 3 que va en la parte de arriba pasa multiplicando. 5 tercios. Más 5x. Tenemos aquí potencia 1 medio más 2 medios. Serían 3 medios. 3 medios entre 3 y el 2 que pasa a la parte de arriba pasa multiplicando. Al final, menos 3, la integral de menos 3 es menos 3x. Revisamos si hay algo que se pueda simplificar. Y bueno, aquí tenemos multiplicación en la parte de arriba, 3 por 2 y aquí 2 por 5. Es lo único que nos queda por desarrollar. Todo lo demás lo podríamos bajar igual. F es igual a 2x a la 5 medios entre 5. Menos 3 por 2 sería 6x, en la parte de abajo un 5. La potencia 5 tercios más 2 por 5 serían 10x a la 3 medios. En la parte de abajo un 3 menos 3x. Y al final de este problema colocamos una letra C. ¿Alguna duda?